Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo conocer la vida, la espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Nos quedábamos en la sesión anterior, la semana anterior, nos quedábamos en el comentario a la carta número 98 que nuestra querida Juanita, nuestra querida hermana Teresa de Jesús, escribía a su hermana Rebeca, contestando a las cartas que también su hermana le había escrito. Veíamos que era una carta en donde se nos enseña muchos detalles de la vida carmelitana, sobre todo en los comienzos de la vida conventual de nuestra querida hermana Teresa. De vez en cuando se me cuela la palabra ya de Juanita, pero ya también os recuerdo cómo quería deciros eso, ¿no? Que ahora vamos a intentar llamarla con su nombre de religiosa, hermana Teresa de Jesús. Dentro de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, veamos lo último que os comentaba. Era que ella pide que se cumpla siempre la voluntad de Dios sobre su propia hermana. Y esto es siempre algo clave para poder entender la vida como vocación. Cuando nosotros vamos cumpliendo por completo siempre la voluntad de Dios dentro de nuestra vida, vamos viviendo la vocación a la que Él nos llama y desde esa vocación podemos encontrar también el tema de nuestra felicidad. Vemos cómo también nos comenta la hermana Teresa en esta carta lo siguiente: hay que estarse con Jesús continuamente. Y esto es algo importante dentro de ese reglamento que su hermana Rebeca le viene a pedir. Nos comenta que ella viene a dormir sobre una tarima, el colchón que trajo no lo va a utilizar. Quiero recordar cómo en una carta anterior, hace ya bastante tiempo, ella comentaba cómo dentro de las cosas que había llevado también al monasterio, iba también ese colchón para ella utilizarlo. Pero la costumbre en el Carmelo en aquella época era también dormir sobre una tarima. Por tanto, ella no va a utilizar en nada ese colchón, a pesar de que a veces tenía su enfermedad, a pesar de que a veces podía tener una cierta dispensa en los comienzos de la vida conventual. Pero ella quiere vivir también la radicalidad evangélica en toda su fuerza, en todo su esplendor. También nos comentan que de cara a este jergón, su jergón era igual al de las demás hermanas, nada de privilegios. La priora creía que la primera noche no dormiría porque su almohada era demasiado dura y se la mandó cambiar. Pero ella estaba feliz y aún así la tuvo que cambiar, pero después se la dejaron. Por tanto, vamos viendo cómo ella no quiere ningún tipo de privilegio desde el primer momento, sino que quiere vivir como una religiosa más dentro de la comunidad. En la celda se sienta en el suelo y así se escribe. Y realmente es así como suelen ser las celdas más tradicionales dentro de los Carmelos. Cuando uno visita una celda carmelitana, se va dando cuenta cómo en el pollete de la ventana, ahí eso puede valer y vale de por sí como mesa, vale como escritorio, vale como lugar donde poder dejar cualquier pequeño utensilio que la religiosa necesita utilizar dentro de la celda y se sientan en el suelo, sobre alguna tarima, sobre algún corcho, para evitar también ya la dureza, pero esto es así. Ellas escriben sobre ese pollete en torno a la ventana. Pasa también muchos apuros para levantarse, y es que realmente no era tanto por el tema de madrugar, sino por el tema de poder vestirse con toda la ropa que tenía que ponerse en aquella época, para vestirse como debidamente se tenía que quedar vestida. Por ello, ella comentaba que solo tiene un cuarto de hora para vestirse y le era muy complicado. Realmente ella ya había sido educada en un tipo de vestimenta más al mundo en el que ella estaba viviendo, y ahora con toda la cantidad de ropa que la religiosa lleva debajo del hábito, le costaba su tiempo y su trabajo el poder dominar, sobre todo en los primeros días, tanta ropa interior femenina.
comenta en esta carta que incluso las hermanas le tenían también que ayudar para poderse vestir, para ingeniárselas, para que todo fuera bien y fuera bien vestida al primer acto de comunidad. Pero también nos comenta cómo ella ya aprende a hacer la primera trampa dentro del convento. Y la trampa iba a consistir en despertarse un rato antes de que toquen el tiempo de sueño, de descanso, y ahí entonces ya a empezar a vestirse antes para que cuando suene la campana ya pueda ella también salir al encuentro, salir también al pasillo para esa alabanza divina. También nos comenta que así ella se vuelve a acostar ya medio vestida a la hora de levantarse pronto para ponerse todo este aparejo de ropa, y al tocar la campana ella va a salir ahora la primera para cantar las tablillas. Vamos a destacar también este lenguaje, ¿no?, a la hora de las tablillas, porque es interesante, ¿no?, y esto lo podemos ver y se ha podido ver en algunas películas en torno a Santa Teresa de Jesús o incluso a nuestra querida Teresa de los Andes, como esta expresión tan carmelitana que viene desde los primeros momentos de la vida de Santa Teresa y de la Reforma teresiana, y que sin embargo es y sigue siendo tan actual dentro de los palomarcicos de la Virgen. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, su Madre, a la oración, hermanas, a alabar al Señor. Por tanto, esa primera palabra que van a escuchar por parte de la religiosa que va a tocar las tablillas en el pasillo de las celdas para la levantada de la comunidad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, su Madre. Se comienza una nueva jornada en el Carmelo, se comienza ahora de nuevo una vida de alabanza, porque no podemos olvidar que la vida carmelitana viene precisamente en este clima de alabanza por completo al Señor. Y por tanto, lo primero, a la oración, hermanas, a alabar al Señor. Una carmelita va a tener ese trato de amistad, de amor, muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, porque así lo define Santa Teresa en el libro de la vida, y a alabar al Señor, a esa alabanza, porque solamente el Señor es digno de toda alabanza, es digno de toda adoración. También otro detalle que nos comenta en estos primeros días del monasterio es cómo va a pasar también sus apuros en las comidas, ya que la cuchara que utilizaba era una cuchara de palo y el tenedor era demasiado pequeño y demasiado estrecho. Ella pues estaba acostumbrada a otro tipo ya de cubertería dentro de su propia casa, y sin embargo la costumbre de esta comunidad era precisamente una cuchara de palo y un tenedor pequeño y estrecho. Otro tema es cuando ellos se ponen a rezar el oficio divino. Cuando está en el coro rezando el oficio divino, rezando las horas canónicas, las horas litúrgicas, y esto también es bueno que caigamos en la cuenta de que cuando se habla de una hora litúrgica no se trata de unos 60 minutos como es cualquier hora, sino que es el tiempo en que se tarda en rezar los salmos correspondientes, la lectura de la palabra de Dios correspondiente y luego unas pequeñas oraciones. Dependiendo de si es más corto o es más largo la recitación del salmo, pues así será la hora más larga o más pequeña. Pero que no tenemos que, a la hora de entender las horas canónicas, como una hora de reloj, estando allí en el coro, porque 7 horas cada día en ese coro rezando, más luego el trabajo, más luego la vida comunitaria, más luego otras cosas de la vida del Carmelo, pues realmente es prácticamente imposible. Bueno, pues de ahí, en este tema de cómo ella, cuando reza el oficio divino, ella se encuentra en el cielo. Dice que lo rezan 4 veces al día y su compañera, novicia, le da tirones para hacer bien las genuflexiones. Esto también es importante, como ella nos comenta que lo rezan esas 4 veces al día y sobre todo esos tirones para poder hacer bien la genuflexión correspondiente a ese culto y a esa alabanza de cara a nuestro Señor. También aparece ya en esta carta el famoso perro de la comunidad llamado Molzuk. Tienen un perro.
Dice ella que es un perro grande y ellos se han hecho grandes amigos. La presentación para que el perro pueda reconocer también como una hermana más a la joven Teresa de Jesús era precisamente con un trozo de pan. Las monjas le dan un trozo de pan para que ella se lo diera al perro, se le quitara el miedo y también el perro también pues para acostumbrarse a una nueva monja dentro de la comunidad. Un perro bravo con todas, nos dice, y con ella, sin embargo, no es nada. Un perro que ladra, pero que con ella no es nada, es poco. También otro tema importante en este comentario, vemos cómo los domingos las recreaciones son distintas a los demás días porque se toca música. Este detalle también es bueno que caigamos en la cuenta de tenerlo porque dentro de la Reforma teresiana que hace Santa Teresa de Jesús dentro de la vida carmelitana, ella lo que propone es el tema de las recreaciones. Al igual que pone dentro de su horario 2 horas de oración mental, de oración íntima, de oración personal, también va a colocar 2 horas de recreación. Las 2 horas de recreación son después de la comida del mediodía y después de la cena de la noche. Para Santa Teresa, la importancia de la intimidad con el Señor, pero también la importancia de las recreaciones. Se supone que en el Carmelo se guarda un silencio absoluto a lo largo del día y para ello, para poder romper el silencio, para que el religioso o la religiosa pueda comunicarse, pueda hablar, pues para ello están las recreaciones que se suelen hacer siempre en comunidad. Nos comenta cómo estas recreaciones cada domingo eran distintas. Normalmente en la recreación llevan también las monjas unas pequeñas labores, cosas de coser, cosas de hilos, cosas de lanas, para entretenerse mientras están todas juntas comentando el tema que tengan que comentar. En estos domingos ella nos dice que en estas recreaciones se tocaba música. Es importante porque vemos cómo el tema de la música dentro de los palomarcitos y dentro también de las comunidades teresianas es realmente algo importante y todavía cuando se visitan algunos monasterios pues te puedes encontrar con la sorpresa de que hay grandes monjas que saben tocar auténticos instrumentos y algunos que a lo mejor nosotros hoy no estamos acostumbrados a utilizarlos o no estamos acostumbrados a escucharlos, pero que eran instrumentos muy antiguos y que han sabido comunicarse esa tradición musical de una generación a otra. También ríen y hacen bromas unas con otras, y eso es realmente importante porque denota que en una comunidad en donde hay ganas de risa, en donde hay ganas de hacer bromas, una comunidad viva, despierta y que luego también va a cumplir con esa misión de ir llevando hacia adelante el tema más importante, que es el tema del trabajo, el tema de la oración, el tema de la intimidad con el Señor. De cara al tema de los oficios, también nos sorprende en esta carta porque le viene a decir lo que ya también le comentaba a su propia madre en la carta anterior. Ella será hortelana. Ahora va a pedirle a Rebeca claveles para poder plantarlas y así también ella acompaña a la madre a podar rosas y así puede ir aprendiendo. Ya comentábamos en la sesión anterior cómo este cultivar de rosas a ella pues le venía quizá un poco grande el tema de ser la hortelana del monasterio, pero no olvidemos que es importante pasar por los trabajos más humildes para ir también haciendo nuestra vida siempre más al Señor y aprender también a humillarse, vivir las humillaciones dentro de esta vida. Y ya toca la despedida dentro de esta carta y la despedida la hace desde esta perspectiva. En la despedida le comenta a su hermana que vive con el Señor en el fondo de su alma y ahí tiene que adorarla. Ella es consciente o ella ya vislumbra la vocación contemplativa de su propia hermana y por tanto le viene a decir que viva con el Señor en el fondo de su alma. El espíritu carmelitano nunca abandona, nunca deja el alma sola, todo lo contrario. En el interior de tu alma vive el Señor, muere el Señor, te comunicas con el Señor. Y eso invita también a la adoración interior dentro de la propia carmelita. Es el consejo que le da en esta despedida. Y también como consejo le dicen que le ofrezca todo lo que hace y todo hecho por amor.
Las dos deben de ser una melodía de amor para Jesús. Este detalle también es bastante importante. Las dos deben de ser una melodía de amor para Jesús. No le neguemos nada. Una carmelita, una persona contemplativa, no le puede negar nada a quien es su hacedor, pues el que ama no se reserva nada para sí. Cuando realmente nosotros nos entregamos por completo al amor, nunca nos reservamos nada para sí. Lo mismo ocurre en esa relación íntima con el Señor. Nada de negarse para sí, todo dárselo por completo a Dios. Y por último, le dice también nuestra querida Teresa de Jesús a su hermana Rebeca que se porte bien en el colegio para ser hija de María. Con qué orgullo, si nosotros miramos hacia atrás, ella llevaba esta medalla de ser hija de María. Y esto es lo que también quiere Teresa de Jesús con su propia hermana, que sea hija de María. También le piden que saluden a las monjas que hay en la comunidad del Sagrado Corazón, y ya que ella no las olvida y las lleva a todas en su corazón y en sus oraciones. Y hasta aquí este comentario a esta carta número 98 que Juanita viene a escribir a su hermana Rebeca. Seguimos en Radio María, seguimos en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Vamos a iniciar ahora la lectura de una carta pequeña, la carta 99, que nuestra querida Teresa de Jesús va a escribir a su hermano Ignacio. Ignacio es el hermano menor de Juanita y contaba tan solo con 9 años de edad cuando él va a recibir esta carta de su propia hermana. Más tarde fue empleado del Banco de Estado y del Club Hípico. Contrajo matrimonio con Filomena Pérez Copatos y tuvo 3 hijos, Ignacio, Rebeca y Enrique. Vivió de forma profundamente religiosa y murió el día 2 de noviembre del año 1976, y su muerte fue auténticamente una muerte cristiana. La carta está fechada el día 13 de mayo del año 1919. Jesús, María, José y Teresa. Ignacito. Que el niño Jesús sea su más íntimo amigo. Gocé, mi hijito, con su primera cartita. Se la leí a mis hermanitas y todas se la celebraron mucho. Mi nanito lindo, soy muy feliz. Paso el día entero con nuestro Señor y a Él le hablo de usted para que me lo haga muy santito y que sea religioso. Hay unos perros muy bonitos aquí y me acuerdo de usted, mi hijito lindo, que tanto le gustan. Casi todos los días he jugado con Molzuk, que es muy habilidoso y somos muy amigos. Dígale a mi mamita que ayer tuve que lavar. Se reía muchísimo al ver que no sabía. Y mi madrecita me dijo que me podía haber enseñado mi mamita. Dele un abrazo muy apretado. Lo mismo a la Rosa, Cruz, Susana, Mercedes, María, Cáceres y a la Lucha. ¿Ha ido Juanito? Adiós, nanito, pechocho. Quiérame mucho al niñito Jesús. Récele con devoción y no le ofenda con ninguna desobediencia. Récele a la Santísima Virgen el rosario todos los días, pero muy bien rezado. Cuando me vuelva a escribir, me dirá si lo ha hecho. Saludos para todos.
Adiós, estoy muy apurada, que Jesucito se lleve mis besos y cariños. Su indigna Teresa de Jesús, Carmelita. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña carta, la carta número 99, a su hermano Ignacio, y que, si nos hemos dado cuenta, es la primera carta que ella le va a escribir a él después de que él también le hubiera escrito una carta a su hermana al monasterio. Bueno, pues ella va a responder a la carta, a esa primera carta que ha recibido en el monasterio. Como característica de esta carta vamos a tener algunas cosillas. El tema de que ella se la leyó a las monjas y gozaron mucho. Bueno, pues aquí vemos esa naturalidad que ella va a tener y esa simpatía en la comunidad a la hora de poder compartir con cada una de las monjas en la recreación una carta de su propio hermanito. Luego también vemos cómo ella y las monjas gozan mucho, y este detalle también es importante. En una comunidad puede pasar, y de hecho pasa, ¿no?, como pasa también en un matrimonio. La alegría de uno de los dos es siempre la alegría del otro. Bueno, pues la alegría de una hermana, eso luego también se contagia a toda la comunidad porque son hermanas también entre sí. Ella también le comenta que dentro de la vida del monasterio ella es muy feliz. Bueno, pues este detalle no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Pues porque nosotros esa palabra de felicidad muchas veces pues parece como que no la queremos utilizar en el mundo en el que estamos. Y realmente faltan muchas caras de felicidad dentro del mundo en el que estamos. También nos dice que pasa sus días con el Señor y a Dios le habla de su propio hermano, de su hermano pequeño, para que sea santo y religioso. Por tanto, vemos a nuestra querida Teresa de Jesús, Teresa de los Andes, la vemos centrada en lo que tiene que estar. Pasar sus días, pasar cada hora de cada día en torno a Jesús, en torno al amado. Es ese vivir continuamente, constantemente en la presencia de Dios dentro de su propia vida. Vemos como también le comenta que juega con el perro, con Molzuk, y que se han hecho también bastante amigos. Bueno, pues un detalle, ¿no?, también interesante dentro de la vida de nuestra querida Teresa. También el tema y el episodio que va a tener con el tema de la colada, ¿no?, el tema de lavar la ropa. Nos comenta cómo cuando ella va a lavar por primera vez, todas se reían de ella porque nunca había lavado. No había lavado nunca dentro de los quehaceres de su propia casa. No podemos olvidar que en la propia casa también tenían sus sirvientas, aunque también es verdad que la madre en muchas cosas de la casa sí la había enseñado, pero se ve que en el tema de la colada, en el tema de lavar, como que nunca lo hizo. Bueno, pues ahora cuando la comunidad, cuando las monjas ven que está lavando y como que no sabe, como que le cuesta trabajo, todas muertas de risa. Esa risa pues de esa novata que hace también que la vida del convento, la rutina de la vida del convento se pueda romper poco a poco. No olvidemos que de ahí vienen luego las bromas, vienen los chistes en la vida de comunidad y como dice el refrán, allí donde las dan, allí también las toman. Ella, cuando lava por primera vez, se reían de ella porque no sabía. Y incluso llega un momento en que la superiora de la comunidad le viene a decir a nuestra querida Teresa, oye, pues tu madre te podía haber enseñado también en esto, ¿no? Y sin embargo, pues no la había enseñado para nada en este tema de la colada. Y la despedida de esta carta de su hermano, vemos cómo le viene también a pedir este buen consejo, que ame mucho al niño Jesús, que lo quiera mucho. Y ese detalle es también importante porque hoy también nuestros niños necesitan oír esto. Es decir, nuestros niños necesitan que de verdad amen al niño Jesús, que lo quieran mucho. Y realmente es una manera ya pues, para poder iniciarlos dentro de este tema importante del amor de Dios dentro de su vida. Bueno, y también le comenta que le recen mucho al niño Jesús y que no lo ofenda con las desobediencias. Una desobediencia es siempre como una ofensa hecha al propio Dios. Y también el consejo que su propia hermana le hace a su hermano, y es el tema del rezo del Santo Rosario. Un rezo del Santo Rosario que ha de ser a diario, todos los días y de forma bien hecha, ¿no? Que no se haga nunca ni con prisa ni con rentintín, sino que hacer las cosas bien hechas y como Dios manda.
Y antes de terminar, vamos también a dar lectura a la carta número 100, una pequeña carta que está escrita a María Luisa Guzmán Ramírez. Juanita conoció a esta destinataria en su propia casa, pues era maestra de su hermano Ignacio. Era profesora normalista, durante más de 20 años fue directora de la Escuela Victoria Prieto. Entusiasta admiradora de Sor Teresa, testificó en su proceso de beatificación en el año 1977. La carta es pequeña y dice así: Señorita Luisa Guzmán, mi querida Lucha, que Jesús sea en su alma. Mucho le agradecí su cartita y sentí muchísimo no haberla abrazado antes de venirme. Aquí estoy en el cielo. Me parece siempre hubiera vivido en medio de mi madrecita y hermanitas, a cual de todas más santas. Estoy muy costurera. Cuando estamos en la celda, por lo general siempre cosemos. Aquí se remienda y zurce mucho la ropa, pues somos pobres. Fíjese que un hábito tiene más de 150 parches. Ya no le queda el género primitivo. Ahora estoy deshilando un purificador. No sé qué mamarracho irá a salir. Usted ya me conoce. Rezo mucho por usted, Lucha, para que sea muy buena cristiana. Comulgue muy seguidito. ¿No ha encontrado empleo todavía? Quiera nuestro Señor proporcionarle uno bueno. Adiós, Lucha. Reciba un fuerte abrazo de su indigna en Jesús, María, José y Teresa, Teresa de Jesús, Carmelita. No le escribo en otro papel porque... y termina en puntos suspensivos. Por tanto, destacar cómo le agradece su carta y también cómo no pudo despedirse de ella al venirse al convento. Ella vive ahora en el cielo. Su presencia en la comunidad es para ella un cielo, como si siempre hubiera vivido allí. Hace mucha costura y realmente pues ya hemos comentado cómo en las recreaciones o cuando están en la celda también las monjas pues se llevan gran labor de costura y se remienda mucho la ropa, ¿no? Hasta nos dice que en un hábito había más de 150 parches y por tanto como que ya no quedaba nada del material primitivo de ese hábito. Y al final también cómo reza mucho por ella para que sea buena cristiana y también te recuerdo de poder comulgar a diario. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta la pueden realizar a la dirección del correo electrónico teresadelosandes@radiomaria.es. Y no olviden que este programa lo pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, muy buenos días en el Señor. Les hemos ofrecido en Radio María el programa Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno.